Muy buenas tardes, amados oyentes. En esta hora quiero desearte las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios y quiero traerte un estudio hoy acerca de la palabra sobre el tema de la doctrina de Jesucristo, su divinidad y su humanidad. De hecho, vamos a tenerlo que dividir en varias partes porque es un tema muy profundo y un tema que quiero tratar con ustedes para que nuestra vida sea enriquecida y podamos entenderlo bien a cabalidad. Qué bueno, hermano, que tú y yo podamos verdaderamente comprender claramente temas doctrinales como estos y otros temas más. ¿Por qué razón? Porque estamos en un tiempo en el cual hay desconocimiento doctrinal, hay desconocimiento de la Escritura y muchas veces no, se está torciendo la palabra. Estamos en un tiempo de apostasía. En un tiempo en el cual se han levantado muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, y en un tiempo en el cual se están manipulando mucho las escrituras, y tenemos que entender que hoy como nunca es necesario el conocimiento doctrinal para poder presentar defensa del evangelio ante todo aquel que demande señal de qué, de la esperanza que hay en nosotros. Por eso yo quiero ir contigo rápidamente a este tema fundamental que es acerca de la doctrina de Cristo, ya que, hermano, que tenemos que entender que la palabra está llena de doctrina. De hecho, toda la Biblia es doctrina bíblica. Cada vez que Pablo habla de la cruz, está hablando de una doctrina bíblica. Cada vez que Pablo habla de Jesucristo, está hablando de la doctrina de la cristología, es decir, la doctrina del estudio de Cristo. Cada vez que Pablo habla de la salvación, está hablando de una doctrina fundamental y medular del evangelio, que es la doctrina de la soteriología, que es la doctrina de la salvación. Cada vez que Pablo habla de la justificación, es una doctrina fundamental que nosotros como cristianos tenemos que entender. Y es que somos justificados por fe, ¿entiendes? Y así sucesivamente tenemos doctrinas fundamentales en la Escritura que tenemos que conocer verdaderamente como cristianos que somos. Pero para ir al tema de hoy, yo quiero que tú y yo entendamos, voy a dar una definición que está en el Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta número 21, que dice así: ¿quién es el Redentor de los elegidos de Dios? Ahora, el Redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien siendo el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre y así era y permanece para siempre. ¿Cómo permanece? Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona. En otras palabras, Jesucristo es el Redentor de los elegidos de Dios. Ese es el Señor Jesucristo, quien siendo el Hijo eterno de Dios, ¿qué hizo? Se hizo hombre y permanece para siempre como Dios y hombre. Jesucristo, el Dios hombre, en dos naturalezas distintas y una sola persona. Por eso Jesucristo es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Y eso es lo que encontramos ¿dónde? En el Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta número 21, la respuesta que encontramos a esto. Y es fundamental y esto es esencial que tú y yo que lo conozcamos. ¿Por qué? Porque es un sistema doctrinal cristiano para nuestra vida como creyentes. ¿Cuál es? Que Jesucristo, la persona histórica que vivió en Palestina a principios de nuestra era, no es otro más que el eterno Hijo de Dios, que Jesucristo es igual y consustancial con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. En otras palabras, que su personalidad inmaterial, ego o esencial personal es eterna, sin principio ni fin. Es tan verdaderamente Dios como el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y que en la encarnación Jesucristo llegó a ser tan verdaderamente hombre como lo somos nosotros los hombres. En otras palabras, Jesucristo es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Ahora, si miramos ahora en cuanto a la doctrina de la deidad de Cristo, tenemos que entender que Jesús es Dios. Y si vamos allá al Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 28, vemos cuando Tomás, el discípulo incrédulo, vio al Señor
resucitado, ¿qué exclamó Tomás? En Juan 20:28 Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás era aquel discípulo que había dicho, si yo no viere los clavos, la marca de sus clavos en sus manos y su costado traspasado, yo no creeré que fue resucitado. ¿Y qué pasó? Jesús aparece ahí donde están ellos y ve a Tomás y le dice, Tomás, mira mis manos, mira mi costado, mete tu mano aquí en mi costado, ven, toca, Tomás. Y entonces cuando Tomás, este discípulo incrédulo, vio al Señor resucitado y vio las marcas en sus manos y vio su costado traspasado, hizo una exclamación. Hizo la exclamación, Señor mío y Dios mío. Y la expresión aquí griega para Dios en este texto es literalmente la frase Hotheos, que significa el Dios. Cuando vemos esto claramente y vemos este texto, no podemos dudar de que los primeros discípulos consideraban a Jesús como Dios en el sentido absoluto de la palabra y lo veían sin limitación ni subordinación alguna. Es decir, ellos veían a Jesús como el único Dios. Es decir, lo veían como Dios, sin limitación ninguna, sin subordinación ninguna. Ellos veían a Jesús como Dios. De hecho, si miramos también en otras partes de la Escritura, en Tito capítulo 2, verso 13, Pablo describe a los creyentes como que dice que están aguardando ¿qué? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si miramos aquí, Pablo está diciendo, los creyentes que están haciendo, hay una esperanza bienaventurada que los creyentes están aguardando. ¿Qué es la esperanza bienaventurada? Está diciendo que es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero si miramos en este texto, el nombre Dios se aplica ¿a quién? Se aplica a Jesús por varias razones. Primero, si vamos a la versión griega, hay un artículo que indica que los dos sustantivos que lo acompañan son designaciones de una sola persona. Por eso el pasaje de Tito 2:13, si lo transliteramos al castellano, diría así o dice así, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de el gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo es Dios Salvador, es Dios y Salvador. Él es Dios. Pablo lo que está diciendo que estamos aguardando ¿a quién? A Dios y Salvador. ¿Y a quién se lo pone? Dice, Jesucristo es Dios y Jesucristo es Salvador. Es decir, que nosotros los cristianos estamos aguardando una esperanza bienaventurada, que estamos esperando la manifestación de Dios, del Dios y Salvador. Es decir, tú y yo estamos esperando una esperanza tremenda. Que el Dios y Salvador, ¿entiendes? Nuestro Jesucristo sea manifestado. Por eso, si miramos todo el Nuevo Testamento, está claro que Cristo será manifestado. Es decir, estamos esperando la manifestación gloriosa. ¿Qué tú y yo estamos esperando? Estamos esperando una manifestación gloriosa. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro gran Dios y es nuestro Salvador. De hecho, Pedro, el apóstol Pedro, en una forma de expresión similar, se refiere a los que han obtenido la fe. Si vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2, Pedro dice que los que han obtenido la fe, ¿por qué? Dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es lo mismo, se repite lo mismo. Es decir, y como dice, continúa, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Se aplica lo mismo que lo que decía Pablo. No hay una separación, hay una unidad. Quiere decir que Cristo es Dios Salvador. Es Dios y es Salvador. Cristo es Dios. Por eso,
Por eso es que Pablo en otra parte, en Romanos capítulo 9, verso 5, se refirió a Cristo con las palabras así: el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¿Qué está diciendo? Que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Así si a usted un día le vienen a decir, no, porque Cristo no es Dios, porque Cristo es un ángel o porque Cristo es un profeta, sabe que no, la Biblia dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas, porque Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, bendito por los siglos. De hecho, algunos estudiosos se han esforzado siempre por modificar el sentido de este pasaje de Romanos capítulo 9, verso 5. Sí, hermano, con un simple cambio. ¿Cómo lo han querido hacer? Con un simple cambio de puntuación, pero un trato más honrado y sencillo de la sintaxis de la oración debiera dejar bien claro que aquí Pablo designa a Jesús como ¿qué? Como Dios en el sentido supremo. Tenemos que entender, hermano, cuando miramos lo que Pablo está diciendo que Jesús es Dios en el sentido supremo. Porque está diciendo el cual es Dios sobre todas las cosas. Ahora, si miramos ahora, ahí en 2 Corintios capítulo 5, verso 10, en este pasaje Pablo se refiere a ¿qué? A la gracia de nuestro Dios. Oye eso, la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo? La gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, en 2 de Tesalonicenses 1:12, ahora hay que observar que la versión griega dice literalmente así: la gracia del Dios nuestro y Señor Jesucristo, perdón. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo lo dice? La gracia del Dios nuestro y Señor Jesucristo. Ahora, si vamos a 2 de Corintios 5:10, el mismo apóstol nos enseña que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Idéntico pensamiento lo expresa en Romanos capítulo 14, verso 10. En las palabras del texto nos está diciendo porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Fíjate, aquí tenemos un paralelo. Porque 2 de Corintios 5:10, ¿qué dice el apóstol Pablo? Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es decir, todos nosotros vamos a comparecer, ¿dónde? En el tribunal de Cristo. Ajá. Ahora, pero en Romanos capítulo 14, verso 10, hay un texto como... Vamos a decir que un texto crítico. Ahora dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir? Si vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, pero Pablo dice en Romanos 14:10, vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Entonces, Cristo, Pablo vuelve a decir que el mismo tribunal que Dios va a comparecer es el tribunal de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. ¿Entiendes? Muy bien. Entonces parece, hermano, evidente cuando Pablo habla aquí, que está hablando claramente del juicio de los santos, el juicio de la recompensa. Pablo, evidente, estaba pensando en qué, en las palabras que Cristo pronunció, según Juan 5:22, en cuanto a que el Padre le había dado todo juicio. Le ha dado todo juicio. ¿Entiendes? De manera, hermano, que los nombres de Cristo y Dios son intercambiables en la mente del apóstol. Es decir, son intercambiables. Hasta así, que de momento que Pablo dice Cristo o Dios es lo mismo. Cristo o Dios es lo mismo. Hasta así que tenemos que entender que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Ahora, vamos a ver otra cosa. Muchas veces
Hay algunas personas que nos dicen, no, porque entonces Jesús es es el Nuevo Testamento, pero ven, entonces ¿quién es Jehová del Antiguo Testamento? ¿Entiendes? Ah, no, Jesús es Jehová. Jesús es Jehová. Porque no solamente, hermano, se le llama Dios a Jesús en el Nuevo Testamento, sino que también se le dice Señor en citas del Antiguo Testamento, en las cuales la palabra que se emplea es Jehová. Por ejemplo, en la profecía de Zacarías se afirma de Juan el Bautista cuando dice así: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Oye esto, y vemos la profecía de Zacarías. Zacarías profetiza esto. Ahora, si vemos aquí, es obvio que Lucas entendió esta profecía como una referencia a Juan. Que ¿quién era Juan? El precursor de Jesús. Ahora, si miramos esto, Zacarías, sin embargo, se está refiriendo a la profecía de ¿qué? De Malaquías capítulo 3, verso 1, donde la palabra es Jehová y no Señor. ¿Qué dice el texto? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, ha dicho Jehová de los ejércitos. En otras palabras, de modo que el Señor cuyo camino Juan iba a preparar es nada menos que Jehová mismo. Es como el libro de Isaías capítulo 40, que habla también de Juan, el profeta Juan, es decir, Juan el Bautista, cuando dice aquí, la voz que clama en el desierto. ¿Cuál era? Juan el Bautista. ¿Y qué iba a hacer Juan el Bautista? Preparar el camino de Jehová, enderezar su senda, enderezar las calzadas. ¿Qué iba a preparar Juan? Esa voz que clamaba en el desierto iba a preparar el camino de Jehová. Isaías 40 lo vemos. Sin embargo, ahora estamos viendo también que en Mateo capítulo 3 y demás vemos que aparece ¿quién? Juan el Bautista, que es la voz que clama en el desierto, preparándole el camino ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Y esto nos está diciendo también que Jesucristo es Dios. Ahora, de hecho, Pablo mismo da mucho énfasis en la profecía de Joel, allí en Romanos capítulo 10, verso 13, cuando dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y es claro, hermano, que el apóstol llama a Cristo el Señor debido a que en su contexto, en ese momento, Ahora, si vamos allá, él está refiriéndose a la profecía de Joel capítulo 2, verso 32, que dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Entonces, ¿qué está diciendo cuando el apóstol Pablo menciona esto en Romanos 10, 13? Se está refiriendo ¿a quién? A Jesús. Pero a la vez está diciendo que Jesús es Jehová. Entonces, el Jesús del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. Entonces, Jesús es Dios. Seguimos. Además, fíjate, tenemos que entender otra cosa. Tenemos que entender que en la referencia al juicio de los santos, en Romanos capítulo 14, verso 11, que ahorita vimos el versículo 10 arriba, que dice que todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Ahora, en el versículo 11, Pablo antepone la frase, vivo yo, dice el Señor, que dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Oye esto, a la cita de Isaías capítulo 45, verso 23, que indica que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Ahora, si vamos rápidamente, cuando dice que a mí se dobla toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, que Jehová es el que habla en las palabras de Isaías. Es claro, hermano. Tú vas a Isaías capítulo 45, verso 23, verso 24 y verso 25. Está claro que es Jehová el que está hablando. ¿Entiendes?
¿Por qué? Porque estos pasajes nos indican que Jehová, el que está diciendo que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Jehová. ¿Entiende? Así mismo, cuando Pablo está hablando en Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 14, verso 10, verso 11, está citando un pasaje de Isaías capítulo 45, verso 23 al 25, diciendo que ese pasaje es paralelo ¿a quién? A Isaías capítulo 45 del 23 al 25 con Romanos capítulo 14 del 23. Romanos capítulo versos 10 y 11. Entonces estos pasajes indican que Cristo, Dios y Jehová son uno mismo. ¿Me explico? Entonces tenemos que entender claramente que Jesucristo, hermano, es Dios y Jesucristo es Jehová. Por eso también tenemos que entender, hermano, porque muchas veces nos dicen, no, pero Cristo no es Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es el Hijo de Dios. Ahí vamos a entender ahora lo que quería decir, que Cristo es el Hijo de Dios. Vamos allá. Porque a Cristo se le llama Hijo de Dios muchas veces en el Nuevo Testamento. Y cuando vemos esto, si vamos a Juan capítulo 5, 18, que es un pasaje clave para estudiar esto, que dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La palabra Hijo de Dios no se estaba refiriendo a que no fuera Dios, sino que era igual a Dios, a que era igual a Dios, hermano. ¿Entiendes? Cuando Cristo decía, mi Padre y yo trabajamos, el Padre y yo uno somos, ¿entiendes? Se estaba refiriendo a que Él era igual a Dios, ¿entiendes? Que Él era Dios también, que Él era Dios, Él también era Dios. Entonces, es decir, por eso dice la Escritura que los judíos aún procuraban matarle. ¿Por qué procuraban matarle? Porque Él decía que Dios era su propio Padre. ¿Y qué estaba haciendo? Se estaba haciendo igual a Dios. ¿Por qué razón? Porque en la cultura judía la frase hijo de no implicaba subordinación alguna, sino que más bien igualdad e identidad de naturaleza. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Le estaba diciendo, yo soy igual e idéntico en naturaleza con el Padre. Es decir, yo soy tan Dios y tan igual en naturaleza que el Padre. En otras palabras, Jesús nunca escondió su naturaleza divina. Él era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre en su propia persona. ¿Entiendes? Por eso, hermano, cuando Jesús dijo que Él era el Hijo del Hombre, que es un término mesiánico, un término en el cual Jesús decía, yo soy Jehová, yo soy Dios totalmente. ¿Por qué? Porque es un término que se aplica, el Hijo del Hombre se aplica en la profecía de Daniel capítulo 7, verso 13. Y si lo vemos constantemente en el Nuevo Testamento, significa en esencia que Él era el Mesías, que Él era Dios mío, Dios mismo. Así cuando Cristo dijo, el Hijo del Hombre estaba diciendo, porque el Hijo del Hombre vendrá en las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué pasó con el sumo sacerdote? Se rasgó las vestiduras y dijo, blasfemia ha dicho. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo que era ¿qué? Que era el Mesías. ¿Entienden? Que era el Mesías. Y así cuando Cristo dijo, Hijo de Dios soy, en Juan 10:36, ¿qué pasó también a sus contemporáneos? Dice que cogieron piedras para matarle. ¿Por qué? Porque dice, Jesús le dijo, ¿y por qué me quieren apedrear? Por buena obra. Dijeron, no, por buena obra no te apedreamos, sino porque tú siendo hombre, dices ser Dios. En otras palabras, hermano, sus contemporáneos entendieron que Jesús se identificaba a sí mismo como Dios e igual con el Padre sin reserva alguna.
¿Te das cuenta? Por eso es que Jesús tenemos que entender que es Dios sobre todas las cosas, pero es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. ¿Por qué decimos también? Primeramente, porque Jesús, mira, tuvo hambre. En los 40 días en el desierto, dice la Escritura, que tuvo hambre. Cuando Lázaro muere, dice la Biblia, que Jesús lloró. Presentó sentimientos de ¿qué? De cansancio. Presentó sentimientos de hambre. Cuando Jesús estuvo con la mujer samaritana, ¿qué sintió? Dice la Escritura que sintió cansancio, sintió sed. Dice que Jesús cansado del camino. Y de momento que le dijo a la mujer, dice, mujer, dame de beber. En otras palabras, ¿qué sintió? Sintió sed. Es decir, solamente un ser humano, un hombre puede sentir sed, puede sentir cansancio, puede sentir hambre, puede sentir tristeza, deseo de llorar. Por eso Jesús es verdaderamente Dios, es verdaderamente hombre. Jesús sintió compasión, Mateo 9:35, por las multitudes, porque las veía como ovejas que no tenían pastor. Jesús, hermano, Jesús sintió que fue tentado en todo, lo que sin pecado, sintió tentación, pero sin pecado, fue tentado en todo, ¿vale? Pero sin pecado. Quiere decir, hermano, que Jesús es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. En su misma persona, él tenía las dos naturalezas. ¿Entiendes? Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Tenemos que entender esto. Espero que este estudio, hermano, le haya servido. Lo he hecho para edificación de ustedes como cuerpo de Cristo. Y le pido, bueno, que si le sirvió, les dé bendición, lo comparta con otros. Y si le parece bien, hermano, dele like. Suscríbase a nuestro canal. Y este es el objetivo de este canal, que usted sea edificado y que usted sea bendecido. No somos teólogos, pero sí somos creyentes que conocemos la doctrina bíblica y conocemos la palabra de nuestro Dios y somos para edificación del pueblo de Dios. ¿Vale? Un fuerte abrazo, muchas bendiciones y que el Señor les continúe bendiciendo porque bendecidos estamos en Cristo.